Muy buenas tardes, me llamo Brian Pitt, soy el director asistente del Latin American Institute aquí en la Universidad de California, Los Ángeles. Es mi gran honor hoy, perdón, no portugués, no porque español, a presentarles, abrir ese evento sobre la resistencia indígena en contextos urbanos en Colombia, con la colaboración de María Violeta Medina Quisque y Andrés Ramírez, un estudiante del doctorado en nuestro departamento de planeación urbana. Cuando Andrés vino a nosotros hace algunos meses con la idea de abrir este evento, fue algo que nos pareció muy interesante, especialmente en este evento de, bueno, digamos, movilización mundial alrededor de los derechos indígenas y también aquí en UCLA en este momento en que nuestros estudiantes del posgrado están en huelga también. Esa idea de la resistencia contra los poderes, los entrenched powers, es decir, es algo que nos interesa, que nos motiva y es una razón de asistir a nuestro instituto. Entonces, te voy a pasar a Andrés en ese momento, que ya está aquí esperando, para presentar a nuestra ponente. Muchas gracias, Brian. Bueno, primero yo quisiera darle una bienvenida a María Violet Medina Quisque, que nos acompaña desde Colombia, y darle una bienvenida a Los Ángeles, darle una bienvenida a nuestra universidad. También aprovechar para agradecerle a los institutos y departamentos varios que apoyaron esta invitación y que nos acompañan en este evento: el Instituto de Estudios Latinoamericanos, el Departamento de Planeación Urbana, que es donde pertenezco yo, el Instituto de Inequidad y Democracia, el Promise Institute en la Escuela de Derecho, el Centro de American Indian Studies y el Centro de Estudios Brasileros. Todos nos han apoyado y han mostrado un gran interés en este conversatorio y en esta relación norte-sur sobre resistencia y sobre temas indígenas. También quiero aprovechar para saludar a nuestros compañeros en Colombia, a los compañeros de autoridades indígenas en Bacatá y a las comunidades indígenas que nos pueden estar acompañando ahora. En particular, reconocer que autoridades indígenas en Bacatá nos abrió las puertas y nos ha acompañado en un proceso de investigación hace ya casi un año. Entonces, reconocer ese trabajo colectivo que hemos venido avanzando me parece muy importante y es el que en últimas nos ha brindado la oportunidad de generar muchas conversaciones, incluyendo esta. Quisiera decir un par de cosas para presentar a María Violet y luego te cedo la palabra. María Violet Medina Quisque es una lideresa indígena NASA que nos acompaña. También es defensora de los derechos humanos de los diferentes pueblos indígenas víctimas del conflicto armado en Colombia. Es delegada del proceso de autoridades indígenas en Bacatá y ha representado ese proceso en diferentes foros nacionales e internacionales. Es psicóloga y también está terminando su título en psicología, y ahora nos acompaña como parte de una gira que viene haciendo por Estados Unidos y esta es, creo que ya la última estación de ese recorrido, y nos contarás luego un poquito más sobre eso. Bueno, con eso entonces aprovecho para de nuevo darte la bienvenida y me gustaría hacerte la palabra para que puedas también presentarte. Bueno, voy a saludar en mi lengua materna. Eucha Mangafin Sechukai Sawalahuachá, Caicinga María Violet, Chutepay, Námicos y námicas. Muy buenas tardes. Mi nombre es María Violet Medina Quisque. Yo soy del pueblo Nasa. Y pues muy agradecida con ustedes por la invitación, por el tejido que se ha hecho, pero sin antes empezar a hablar del tema, me gustaría poder compartir con ustedes un poquito de medicina para que también se nos abra el pensamiento, para que los que estén escuchándonos también y viéndonos en este momento puedan
tener un espacio reflexivo a través de todo lo que vamos a exponer y pues los que hoy están aquí presentes también. Entonces quería compartir eso. Bueno, esto es un tema de los abuelos que siempre han enseñado que, bueno, la medicina de mi pueblo es bastante amplia, pero me tocó resumirla en esta que traje. Si quiere, la suben con la mano derecha hacia arriba, de esta forma, pues para que nos vaya bien. Lo hacemos bonito. Vamos. Gracias. Dejar también pensamiento no solo a nosotros los que estamos aquí, sino también pueblos indígenas. De esta forma se utiliza. Bueno, pues agradecer nuevamente este espacio, agradecer a las 7 entidades que hicieron posible este ejercicio de visibilización. Agradecerles de parte de autoridades indígenas Bacatá, de la comunidad de los 16 pueblos, en primera persona a usted, Andrés, por ese tejido y por permitirnos amplificar también desde la academia, que creo que hay muchas cosas por tejer ahí, y pues también al compañero que intervino inicialmente por también todo ese trabajo que ha realizado, porque sé lo difícil, pues estamos cruzando 2 continentes y pues no es fácil hacer todos los temas administrativos, pero pues creo que los espíritus algo nos pusieron aquí, ¿no? Entonces, pues nada, agradecer eso y para que nos vaya bien y poder tejer esto más que un foro, poder también tejer proceso y solidaridad como especie humana, ¿no? Es eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Para comenzar, antes de comenzar el conversatorio, vamos a compartir un video que produjimos colectivamente con los compañeros de AIB y utilizando algunos contenidos de archivo del asentamiento y de la minga indígena que ocurrió en Bogotá desde septiembre del año pasado hasta mayo de este año. Vamos a compartir ese video como una base y con base en ese video vamos a comenzar nuestro conversatorio. Entonces Brian va a poner el video y los que quieran, quizás también el link para que... Sí, lo pongo. Listo. Así volvemos con más temas del día. Nuestro segundo tema nos ubica en Colombia. En esta nación, más de 1.200 indígenas de diversas etnias de distintos pueblos originarios están en situación de calle en Bogotá, tras ser desplazados de sus territorios por la violencia. Y a propósito de los indígenas que están en el Parque Nacional por parte de al menos 350 indigentes que en Vera, quienes llegaron en horas de la noche, armaron carpas. Varios indígenas de la comunidad en Vera permanecen en las inmediaciones de varios parques en Bogotá. Y nacionales. Pues nosotros nos enteramos fue ahora último, que el Parque Nacional era un parque nacional, que era un punto central de Bogotá importante, pero nosotros cuando llegamos ahí llegamos meramente por un ejercicio espiritual. Y nos cansamos y dijimos, vamos a descansar hoy acá, y esa noche nos gasearon. Y eso hizo que nos rebeldizáramos y dijéramos, nos vamos a quedar aquí. Y la comunidad de aquí no nos movemos, acá se tiene 2 opciones. Usted se pierde y puede tener siguiendo la carita de indiecito y el apellido, y se pierde lo occidental, o usted se abraza a lo más fuerte, lo cultural, y resiste a no perderse. ¿Qué es la minga? La minga es la práctica cultural de cómo los pueblos y las comunidades indígenas
nos reunimos para hacer un algo, para construir un algo. Puede ser de fuerza, de trabajo, puede ser intelectual. La resistencia no es nada más ni nada menos que la misma pervivencia de los derechos, la minga fue eso. Para nosotros en este momento el Parque Nacional ya es territorio nuestro, de todos los pueblos. Allá hubo matrimonios, allá vieron matrimonios, y pues cada vez que los mirábamos borrachos, madre, ¿quién se casó? Averigüen. Otro momento bonito y que es repetitivo fue la postura política organizativa del proceso cuando llegaba a la institucionalidad. Ver esa postura organizada de pensamiento al medio de la diversidad de 15 pueblos indígenas. Temas de medicina que se hicieron ahí, la comunidad se pronunciaba positivamente, no solo en el marco de donación, sino de solidaridad con la palabra. De ese ejercicio creo que fue muy bonito. También cuando empezaron a llegar personas tanto para positivo como para negativo, creo que fue importante para nosotros. Cada pueblo estaba viviendo sus realidades y eso me pareció súper importante, que ahí se fortalecieron muchos procesos. Eso nos permitió decir, sí se puede, o sea, la unidad, en efecto, los abuelos tienen razón que la unidad es la fuerza. En un momento yo dije, no, aquí nos mataron. Y ese fue mi pensamiento, o hasta aquí llegamos. Y volver a repetir la memoria de lo que ha sido el conflicto armado en el territorio y volverlo a sentir acá. Es cuando empezaron a detonar el gas lacrimógeno y las aturdidoras. Y yo cogí a los niños y corría. Y cuando yo fui llegando al centro, a la rotonda, pues estaban todas las mujeres ahí, la gran mayoría, y los niños y todo el mundo llorando. A mí eso, yo dije, o sea, como, ¿qué le pasa a esta sociedad? ¿Qué le pasa a esta alcaldesa? Y otro factor fundamental fue ver el tema que no había alimentación, cómo nos peleábamos por donaciones, por comida, ¿sí? Entonces eso a mí me ha parecido lo más doloroso y triste. Pero también puedo decir que nos ha dado mucha fortaleza para decir así no es el pie y nosotros vamos a exponer otra forma, vamos a decir que esa no es la forma y así nos cueste 100 años, nos cueste lo que nos cueste, vamos a hacerlo. Entonces para mí es eso, el parque, ¿cómo? Porque el parque lo dio todo. Muchos no queríamos salir del parque porque allá había donde ir, había aire, había espacio, había una vida. Estábamos en nuestro resguardo. Para nosotros el parque era eso, como un resguardo. Indios que con valentía y fuerza en sus corazones, indios que con valentía y fuerza en sus corazones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Amigos de la paz, van de frente con valor, son amigos de la paz, van de frente con valor y levantan los bastones con orgullo y sin temor, y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Adelante, compañeros. Bueno, los invito a las personas que están en línea que si tienen preguntas o comentarios que las vayan escribiendo en el chat y acá haremos un ejercicio al final de recoger esas preguntas y esos comentarios y pasarlos acá a la mesa a María Viola. Comienzo entonces con una pregunta sobre el contexto urbano y la presencia indígena en contexto urbano. ¿Hace cuánto están los pueblos indígenas colombianos en Bogotá? María Violeta. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación.
Y bueno, a esta pregunta quiero hacerle un poco más de contexto, ¿no? Si me lo permite. Lo primero es que los pueblos y las comunidades indígenas no llegamos a la ciudad nos llegó a nosotros, ¿sí? Los pueblos y las comunidades indígenas, y me atrevería a decir que al mundo, y entre ellos hacer un reconocimiento incluso en este territorio de aquí de Los Ángeles, pues que es un territorio indígena, ¿no? Pertenece a 5 pueblos y comunidades indígenas, y creería que en este ejercicio también es bonito reivindicar el ejercicio y la lucha y la resistencia de ellos. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que la ciudad siempre y todo el supuestamente desarrollo nos ha llegado es a nosotros. Y cuando digo desarrollo, lo digo desde una postura tecnológica, porque nosotros también ya teníamos un desarrollo y una vida como tal. Y eso nos lleva a que desde la colonización, cuando llegaron los españoles, pues llegaron a irrumpir un equilibrio que nosotros estábamos en el territorio. Eso significa que incluso el mismo Bacatá, por eso es que autoridades indígenas Bacatá se llama Bacatá, porque es una palabra indígena, es un territorio indígena, porque ahí habían muchos pueblos indígenas que hoy resume que sigue existiendo el pueblo muisca. Incluso Muisca la Huegata, Tinsizuca, es uno de los pueblos indígenas que ya está en su territorio. Entonces, digamos que un poco para contextualizar, y de pronto no sé si responder esa pregunta, es que los pueblos indígenas siempre hemos estado, siempre ha sido nuestro territorio, que ahorita después de mucho tiempo y hemos entendido con violencia histórica, de forma violenta a nuestros cuerpos, a nuestro territorio, a la Umaquihue, como decimos en mi pueblo Nasa, o a la madre tierra, pues nunca le hemos considerado que somos dueñas de ella, porque nosotros hacemos parte de ella. Es lo diferente a cómo se ve desde las posturas y sobre todo de un sistema en el que estamos. Entonces, dando respuesta es que nosotros siempre hemos estado ahí, siempre vamos a estar, y pues que incluso muchos colombianos y citadinos, rolos como le dicen, pues tienen una raíz indígena, pertenecen a un pueblo indígena, sus ancestros y sus abuelos pues vienen de un pueblo. Entonces nosotros llegamos a compartir el territorio con el pueblo muisca, que es de ahí, en esta grande ciudad, y nos ha pasado y hemos tenido constantemente migración y desplazamiento forzado al tema de la ciudad o el tema urbano como tal. Ha sido pues a raíz de todas estas violencias que hemos tenido que vivir, desde la colonización hasta llegar al conflicto armado, y todo lo del conflicto armado que tiene en sí el conflicto armado. El conflicto armado ha generado un tema de violación sistemática e integral de los derechos humanos, pero también nos ha despojado del territorio, ha permitido que muchas multinacionales entren por esas riquezas naturales que tiene nuestro territorio, como el oro, el carbón, el coltán, que es con los que hacen los aparatos, los celulares, todos estos temas tecnológicos, y que a veces el ser humano no tiene conciencia quién está afectando cada vez que el sistema nos ordena ser más adquisitivos, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que hemos sufrido en el marco del conflicto armado, el tema del narcotráfico, que ha sido una raíz histórica en nuestro país y en Latinoamérica, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, que ha generado masacres, genocidios completos, que ha dejado desplazamiento, que es uno de los temas que genera peor impacto, enfermedad no solo a las poblaciones indígenas, sino al mundo, a nuestros jóvenes, a nuestras semillas futuras, a los jóvenes, ustedes que son jóvenes y son semillas de resistencia. Entonces, digamos que nosotros hemos tenido que, a raíz de todo eso, es que hemos tenido que salir muchos por salvaguardar nuestra vida, por salvaguardar nuestras semillitas, que son nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, evitando el reclutamiento, a que los asesinen, las violen, las instrumentalicen, pero adicional a que sigan replicando ese círculo de violencia sistemática que a veces pareciera que a nadie le importa,
eso es lo que ha hecho, es un factor fundamental que ha hecho que hoy los pueblos, respondiendo a su pregunta, lleguemos al casco urbano, al tema urbano, sin desconocer que pues para nosotros no es urbano, solo que ahorita hay más casas, más edificios, hay carros, hay vías, pero para nosotros no es un territorio ajeno, pues ahí hay comunidades indígenas. Sí, de acuerdo, si las poblaciones indígenas han estado siempre en el contexto urbano de alguna manera u otra, lo que quizás estamos viendo en este momento, no solamente en Colombia, sino en diferentes contextos, incluso en Latinoamérica, que se está visibilizando más y se están haciendo ver y se están haciendo escuchar más los pueblos indígenas en contexto de ciudad. Me gustaría que nos dieras un poco más de contexto sobre lo que es autoridades indígenas en Bacatá y cómo este movimiento en los últimos años surge, recoge diferentes intereses y poblaciones indígenas y de alguna manera las representa en un proceso que continúa. Bueno, pues tengo que decir que en Colombia existen 115 pueblos y comunidades indígenas a lo largo y ancho de Colombia, en nuestros 32 departamentos. Y de esos pueblos, por todo lo que acabé de decir, de que ha sido el conflicto y el tema de la colonización y todo este ejercicio negativo hacia las comunidades indígenas, ha hecho que los pueblos indígenas pues salgamos de nuestros territorios, pero cuando uno sale del territorio, a pesar que tenemos una constitución del 91 que es garantista, es más, Colombia hoy tiene una constitución la más garantista en el marco de los derechos, solo que esa constitución no se cumple. Entonces, terminamos en un ejercicio burocrático, de hacer muchas políticas y muchas sentencias y muchas cosas, muchas leyes y normas que no terminan siendo un papel nomás, muertos, sin vida, como decimos nosotros, porque no se inyectan recursos, porque la corrupción nos carcome en Colombia. Entonces, todo ese ejercicio hace que las comunidades, si no sé, es por el desplazamiento forzado, llegan a las grandes ciudades por lograr otras condiciones de vida, los jóvenes están llegando porque estamos entendiendo muchos, aún soy viejita, pero aún me considero joven, dicen los abuelos que uno es niño hasta que lo vuelven y lo siembran, o sea, el pueblo nace el niño todo el tiempo. Entonces, dicho esto, los jóvenes están entendiendo que hay que hacer resistencia de diferentes partes, entonces también están llegando a las academias, a las universidades, pero cuando llegan allá están solos, están sueltos, se enfrentan a todo un sistema, pero también con un grado de vulnerabilidad y un grado de ser tan precarias sus necesidades básicas que nadie las atienda porque salen del resguardo. Entonces se entiende que si tú sales, pierdes el derecho, aunque la Constitución no dice eso, pero el Estado y el sistema del gobierno que tenemos sí dice eso, y las instituciones. Entonces, eso ha conllevado que los pueblos indígenas nos empecemos a organizar en las estructuras de gobierno propio, en la Constitución del 91, en el marco de la OIT, que reconocieron nuestros derechos, y que es un convenio, al igual, y que nosotros los indígenas de Colombia, desde después del 91, dejamos de ser salvajes y dejamos de ser personas sin alma, a ser mayores de edad también considerados y a ser sujetos de derecho. Y en esa Constitución del 91, que nos amplía muchas cosas, que es muy garantista, pues nos ha llevado a que esas formas de gobierno propio sean las únicas formas de hacer resistencia y también decir al gobierno, ven, aquí estamos, cumple lo que dice la Constitución, cumple lo que ha hecho la Corte, cumple lo que ha hecho los convenios internacionales en materia de ratificación de derechos humanos, cumpla todo. Entonces, Bacatá es un proceso que está conformado por 16 pueblos y comunidades indígenas, de esos 115 pueblos indígenas que hay en Colombia, pero que a raíz en Bogotá y en las grandes ciudades de Bogotá hay presencia, según el censo del DANE del 2016,
hay presencia de 98 pueblos y comunidades indígenas. Eso significa que más del 50% por el conflicto, por oferta, por incumplimiento de los acuerdos, por garantías en el territorio, están llegando a la ciudad. Entonces, muchos de los procesos se movilizan masivamente, digamos, han sido desplazados colectivamente, como hay otros pueblos que hemos salido también desplazados, pero individualmente. Y eso nos ha llevado entonces a que nos organicemos en la ciudad, porque salimos de una vulneración en los territorios y llegamos y nos enfrentamos a otra, a lo que tiene, como dice mi pueblo Nasa, Mushka, el tema blanco, lo que tiene el sistema, y se vulnera todos nuestros derechos a la salud, a la educación, a pesar que tenemos un país pluriétnico, diverso, pues eso no dice, eso dice la Constitución, pero eso es lo que no cumple las entes territoriales. Entonces nos enfrentamos a un racismo estructural, institucional. Entonces la mejor forma fue que nos dimos cuenta que muchos pueblos indígenas que estaban organizados, que no eran unas personas, sino muchas familias que se organizaron a través de cabildos, que es una figura organizativa que reconoce la Constitución, pero también está la figura organizativa propia, desde la ley de origen, desde eso ser un indígena, desde lo que dice la naturaleza, desde ese derecho mayor, desde ese gobierno propio, empezamos a organizarnos. Y eso llevan hay muchos cabildos que llevan en Bogotá 20, 30 años, que no llegaron por el desplazamiento, sino por otras cosas, como hay otros que llegamos sí por eso. Entonces empezamos a organizarnos y desde el 2019 empezamos a identificarnos en espacios de participación y decir, ve, usted es coreguaje y usted lleva 15 años aquí en Bogotá y usted es víctima. Ojalá, usted es Nasa, acabé de llegar ayer víctima del conflicto armado. Entonces empezamos a ver que todos teníamos situaciones diferentes, necesidades diferentes, pero que teníamos objetivos en comunes. Y los objetivos en comunes era reivindicar el ser indígena en contexto urbano, reivindicar nuestros derechos que están amparados bajo una constitución política del 91, pero adicional también ratificar que estábamos en el marco de un plan de desarrollo distrital al cual apostamos y ejercimos nuestro derecho como ciudadano, que fue al voto. Y eso hizo entonces que dijéramos, no, juntemos, duramos todo un año, el 2020, buscándole el nombre nomás, Autoridades Indígenas Bacatá, o sea, ¿cómo se iba a llamar? Y desde la espiritualidad, desde el diálogo, de lo que estamos hoy haciendo aquí, que es tejiendo, haciendo mira académica, desde ese ejercicio le colocamos Autoridades Indígenas Bacatá. Entonces hoy Bacatá... Explícanos para el público y para las personas que quizás no conozcan, ¿qué significa Autoridades Indígenas Bacatá y cómo llegaron a ese nombre? ¿Es representativo de qué exactamente? Bueno, es representativo de 16 pueblos que vienen de 11 departamentos. La mayoría, el 98% son víctimas del conflicto armado, representan a mujeres, niños, jóvenes, abuelos, y sobre todo ratifican ese gobierno propio desde la ley de origen, desde los usos y costumbres, desde la lengua materna, desde la medicina y desde un compartir colectivo. Eso es Autoridades Indígenas Bacatá y así está conformada. Lo que vimos en el video fue como un resumen rápido, narrado por ti, sobre lo que fue la minga en el Parque Nacional, que fue la primera minga urbana de 8 meses, así de larga fue. ¿Qué es lo que lleva a autoridades indígenas en Bacatá y a esas 1.500 personas al Parque Nacional a hacer minga? Pues uno, yo creo que fue la pandemia. En la pandemia salieron como más visibles el tema de la vulneración de nuestros derechos. En la pandemia, el que medio trabajaba de albañil, o en flores, o en casas de familia lavando platos, todo un ejercicio de ganarse el día a día, pues esa persona perdió ese trabajo, ¿sí? Y el tema de salud, al no estar supuestamente legal, porque la institución ahorita nos ha cogido que hay pueblos indígenas legales y otros ilegales, pero nosotros somos legítimos, ¿sí? Todos somos legítimos. Entonces, eso nos llevó a que, por ejemplo, en el pueblo Guayú se murieran 8 mujeres que estaban en estado de gestación y por preeclampsia y por no una atención en el tema de salud, fallecieron.
Pero como estábamos en pandemia, el pueblo guayú, con el permiso de ellos, a decir un poco lo que son ellos como desde su cultura y pedir disculpas si digo de pronto algo que no, porque no soy guayú, yo soy nasa, puedo hablar desde mi pueblo, pero ellos viven en los cementerios. Para ellos lo más sagrado no es ni siquiera esta vida, es la otra vida después de la muerte. Entonces ellos viven en sus cementerios, por eso ellos nunca se desplazan, a no ser que llegue un grupo al margen de la ley y pues los asesine a todos o realmente los saquen y ellos pues renuncian a su vida, se dejan matar o en su efecto quieran su vida y se vayan, pero ellos cuidan su territorio como el cementerio. Entonces estas mujeres, ellos hicieron mucha pelea, movieron muchos temas, no fueron escuchados para que esas mujeres no las quemaran, porque acuérdense que en el marco de la pandemia, el que tenía COVID, la mejor opción era ¿qué? Pues quemarlo. Bueno, no es la palabra correcta, me disculparán, pero pues era eso. Entonces ellos necesitaban llevar sus muertas al territorio, hacia el cementerio. Y así le pasó a muchos pueblos, al pueblo cubeo también tuvo gente, niños que fallecieron. Y así, esa necesidad y ver que no había con quién articular, quién escucharnos, no había diálogo, no había respeto en la palabra, no había nada con el gobierno distrital y menos con el gobierno nacional, pues fue lo que hizo que nos juntáramos y dijera, no, vamos a salir porque si nos quedamos, aquí todos nos vamos a morir. Y si nos vamos, pues lo peor que nos puede pasar es también morirnos, ¿sí? Porque venimos de una violencia tras otra y se ha vuelto tan natural y tan desgarradora que uno pierde a veces la fuerza y la esperanza, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo que nos juntáramos, básicamente, ver la necesidad tan fuerte que en algún momento me podía tocar a mí como mujer indígena, como mamá. Y ese sentido común fue el que hizo que decidiéramos y todos los incumplimientos por parte de la señora alcaldesa Claudia López, pues fue lo que hizo que nosotros dijéramos, bueno, movilicémonos. Y una vez se movilizan, se instalan en el Parque Nacional, ¿cuál fue el recibimiento o las diferentes percepciones de la ciudadanía sobre ese asentamiento en el parque, sobre el uso del espacio público, sobre las demandas que estaban haciendo ante el gobierno municipal y el gobierno nacional? Bueno, nosotros caminamos casi 13 horas porque algunos pueblos estaban llegando desplazados o familia de esos pueblos llegaron desplazada. Otros no teníamos, ya habían echado casi a muchos de vivir en las casas, entonces no tenían dónde vivir. Y el distrito, algunos que se les estaba teniendo en medida de atención humanitaria por ser víctimas, como ordena la 1448, pues dijo que ya no le podía apoyar más y que tenía que quitar ese ejercicio, ese servicio. Entonces nosotros nos pusimos y dijimos, no, pues hagamos una amiga como en territorio y caminemos, pero como no conocíamos bien el territorio, pues caminamos desde la 13 con Cali, para los que conocen Bogotá, pues eso es larguísimo, y muchos tenían niños porque la mayor población de autoridades indígenas Bacatá en el marco de la minga de la movilización fue el pueblo en Veracativo y el pueblo en Verachamí, y después el resto de otros pueblos ya con números, población más pequeño, ¿no? Entonces muchos cargábamos niños, cargábamos 2, 3, pero nos cansábamos sin comida, nos llovió, entonces muy cansados llegamos al Parque Nacional, pero extremadamente, digamos, súper cansados llegamos ahí. Y cuando llegamos se había hecho una comida, porque íbamos, incluso no íbamos para ahí, íbamos para el Parque de los Hippies, no sé si lo conocen, porque alguien nos dijo, venga, allá vive, por allá cerca vive la señora Claudia López, de pronto viéndolos allá se baja de su edificio y va y los escucha. Entonces nosotros con el espíritu pensando qué iba a pasar, pues íbamos hacia allá, pero realmente el cuerpo ni el cansancio, el hambre no nos permitió y fue cuando llegamos hasta la 13 y la 7ª y las mujeres dijeron, no, estoy muy cansada, ya no espero más, venga, comamos y esta noche pasamos acá y mañana madrugamos y llegamos allá, porque esa era la ruta. Y dimos comida, estuvimos como hasta las 6, 7, llegaron medios, cubrieron la noticia, así como en lo que ellos creían, no en nuestra necesidad, ni en lo que estaba pasando. Llegó la entidad distrital,
no quiso el diálogo, no quiso conversar, se hizo el loco porque siempre han respetado autoridades indígenas Bacatá, porque para ellos no somos un proceso, no somos un colectivo, no somos autoridades indígenas. Para ellos no sé qué seremos. Es más, han entrado a decir hasta que indígenas somos, que no somos indígenas. Entonces ellos esperaron que se fuera como tipo 10:40 casi todo el mundo, y ese día lo primero que vi fue un ataque del ESMAD, ¿sí? No sé quién dio la orden, esta es la fecha que no sabemos, y eso nos llevó a que tuviéramos una mujer que abortó ahí. Quisieron dividir porque pues uno cuando escucha un helicóptero o uno escucha un gas lacrimógeno o cosas violentas, no sé si a todos, pero lo hago en primera persona, uno relaciona eso con lo que ha tenido que vivir la guerra en el territorio, cuando se ha habido enfrentamientos y hemos quedado en confinamiento. Entonces yo me acuerdo tanto que eso fue mi pensamiento, y ese pensamiento y ese sentimiento me hizo tener mucho miedo y mucho miedo a otros pueblos. Eso hizo que separaran una parte de nuestro proceso, lo dividieran, sobre todo el pueblo chamí, y ese fue el que se llevaron posteriormente al punto de concentración que yo le llamo, que es la UPI y la Florida. ¿Y qué otro tipo de recepción hubo de parte de otros grupos ciudadanos que quizás fueron menos antagonistas? Bueno, yo debo decir que los 8 meses, y yo creo que hoy es en este espacio de agradecer, pues, digamos, las redes sociales y todo lo que nos ofrece el sistema de comunicación, para darle un agradecimiento a la ciudadanía bogotana y a la ciudadanía internacional, porque nosotros tuvimos un cubrimiento de los medios tradicionales locales, bueno, de Colombia, que son muy amarillistas, pero que son muy racistas, y vendieron la peor imagen del ser indígena. Bueno, yo creo que se volvieron como a la colonización, cuando nos vendían que éramos salvajes y no teníamos alma. O sea, volvieron hasta ese tiempo porque así nos trataban. Pero quiero decir que en esos 8 meses la mejor lección de vida fue que, a pesar de todo eso, a nosotros nos mantuvo la barriguita, y la comida, una comida al día, que muchas veces pasaba así, o a cada 2 días una comida. Esa comida la aportó fue la ciudadanía de Bogotá, y algunos fondos de la comunidad internacional también fue la que nos permitió el alimento. O sea que eso significa que muy seguramente a una muy mayoría se sintió reivindicado, o al menos fue solidario con nosotros. Y para nosotros, a ese puñado, que fueron muchas personas, queremos agradecerlo y queremos pedirle disculpas también, porque creo que equivocarnos es de esto, de ser humano. Sí hubo un impasse porque la gente tenía hambre, la gente veía una donación y ni siquiera decía gracias, sino que se iba a esa donación porque era el hambre, ¿sí? Y eso le pasaba a nosotras las mujeres, a muchas compañeras le pasaron eso, además porque en el parque se nos murieron 9 niños y todos tenían enfermedades respiratorias y diarreicas. Entonces, cuando llega una donación de pañal, adivine qué pasaba, eso se volvía la locura, porque todo el mundo, las mamitas, querían 3, 4 pañales proveer y guardar para ellas poder tener para su niño en la noche. Entonces, pedir disculpas por eso, pero básicamente a la pregunta, nosotros sentimos mucha solidaridad, mucha empatía, a pesar de todo el racismo y estigmatización, segregación que vendieron los medios, olvidándose de su ética profesional y la razón de ser de ellos, pero fue una recepción muy bonita del resto, incluso de la prensa internacional. Creo que muchos de acá y de España y de otros países se enteraron de nuestro ejercicio, fue porque los medios y la prensa internacional era la que era neutral, hacía lo que tenía que hacer, y era poder informar realmente por qué estábamos ahí, qué pasaba ahí, cómo pasaba, y tener esa otra cara de la verdad. Y después de este proceso de resistencia que se hace por 8 meses, hagamos las preguntas al final. Después de este proceso de resistencia y que era política y también
de sobrevivencia, llegamos a unos acuerdos, que son los acuerdos del 5 de mayo, que a través de esos acuerdos se decide evacuar el parque. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre el marco de esos acuerdos? ¿Qué estaba dentro de esos acuerdos y hasta qué punto se han cumplido o se han incumplido esos acuerdos de mayo para acá? Pues bueno, esos acuerdos, pues es vergonzoso y doloroso decirlo, pero esos acuerdos básicamente ratifican lo que está en la Constitución, en muchas sentencias y en todo el marco jurídico que tenemos a favor de los pueblos indígenas, y es poder ser garantistas de derechos humanos, entonces, y garantizar los mínimos vitales, entonces garantizar un tema de alimentación con el tema indígena, un tema a la salud, un tema a la educación, el derecho que es un derecho constitucional, no sé si solo en mi país o en el mundo, que es el derecho a la participación. Era eso, y eso fue lo que el acuerdo hizo, y solo se comprometieron que en 25 días iban a acelerar todo, además porque nosotros no sé si fuimos, esta es una pregunta que la voy a dejar en el escenario para compartirles a ustedes también, y no sé si fue de buenas o fue de malas, pero nosotros nos cogió, hicimos una minga y no dimensionamos las fechas y los tiempos en los que estábamos, y estábamos en tiempos y fechas electorales. Y el parque también sirvió como sirven las toallas en el baño, para que se secara todo el mundo, y el que es agradecido la colgó bien y el que no la botó, y así. O sea, Boyacá fue un proceso que sirvió para que todo el mundo dijera lo que pensaba y quería desde su postura, su comodidad, y no desde la realidad. Entonces nosotros nos vimos al medio, ahí sí como el sándwich, nosotros éramos el queso y la mortadela. O sea, nosotros estábamos al medio de dos panes que no sabíamos los intereses de los panes, pero ahí estábamos. Y entonces resultábamos siendo revictimizados, señalados, de una forma y como desdibujando nuestra realidad. Es más, hasta hoy un funcionario que hace parte del gobierno nacional, que era el consejero en ese momento, Vladimir Rodríguez, fue el primero de decir que nosotros hacíamos parte de la Colombia humana, y el medios nos puso en un riesgo enorme. Y hoy, ¿quién hace parte del gobierno? No somos nosotros, es él. Entonces, de esa forma tan perversa y tan dolorosa, pues todo el mundo abusó de nosotros, ¿sí? Y eso llevó a que el 5 de mayo, esta indígena que hoy está acá, que ha sido criticada, señalada, pero que yo tengo mi cara limpia y mi espíritu limpio, pues a esta india ya había hecho un proceso y una organización que hoy también quiero aprovechar, internacional, que es el Colectivo Permanente por la Paz y la Solidaridad. Ese colectivo viene trabajando con nosotros desde el 2019 casi, ha visto surgir el proceso de Boyacá colectivo. Él me había sacado la visa para que yo viniera a hablar del tema del conflicto armado en una gira como esta que estoy haciendo el día de hoy. La India tenía visa, entonces la India sí podía viajar, y solo hasta que se vino acá, se habló a la ONU, medio se tocó allá, fue que ellos se movilizaron para hablar y ratificar todos estos acuerdos que son derechos constitucionales, acuerdos que son derechos vitales, y que no deberíamos haber hecho una minga de 8 meses, tener 21 muertos a raíz del racismo estructural e institucional que nunca quiso atender, pero nunca quiso escuchar, pero nunca quiso atender esa situación humanitaria. Entonces, lastimosamente, seguimos con acuerdos que son derechos y que hoy esperamos que se cumplan, y si no nos va a tocar volver a salir, y no sé, yo tengo hasta miedo porque la gente sale por la necesidad. Yo no le puedo decir, no, usted no salga, si a mí no es la que se me están muriendo los niños, es a la mamá que le están muriendo por no una atención. Es el niño que se está muriendo porque no come y no puede ir al colegio porque se va con hambre. Entonces es el que está en el baño en una casa de hacinamiento que está equipada para 300 personas, 1.300 personas. Es a esas familias y a esos pueblos en primera persona que son los que están viendo afectados. Si ellos deciden salir, pues no podemos hacer nada. Entonces,
digamos que eso fueron los acuerdos, fueron esos los acuerdos, pero pues hasta la fecha ya han pasado no 25 días, ya vamos para 7 meses y no se ha cumplido nada. Parte de lo que es complejo de los acuerdos es que habían unas demandas que eran al gobierno nacional, el regreso al territorio seguro, con garantías, eso le corresponde al gobierno nacional, y habían unas circunstancias locales que le corresponden a la ciudad de Bogotá, a la municipalidad y al gobierno municipal. Entonces, parte de la complejidad de esos acuerdos, tanto de generarlos como de cumplirlos, es que estamos trabajando como en diferentes escalas. ¿Cuáles han sido los resultados a nivel de las demandas al gobierno nacional de regresar al territorio y las demandas a la ciudad a nivel más local del cumplimiento de esos requisitos básicos? Bueno, pues el indígena no entiende el sistema tan burocrático, pero el indígena entiende es un tema integral. Entonces, para nosotros sí nos dificulta un poco entender esas dinámicas. Sin embargo, yo aquí en primera persona, y no sé si autoridades indígenas Bacatá completo, las autoridades y los procesos y las familias lo entienden, que es un tema de voluntad política, ¿sí? ¿A qué me refiero? El gobierno nacional y distrital sí son los dos correspondientes de hacer retornos con garantías. Eso lo dice, no lo dice esta india que está aquí, no lo dice cualquier, como dice una mayora del pueblo Nasa, de mi pueblo, la mayora blanquita, no lo dice cualquier boquisabroso, lo dice la ley, la 1448 y los decretos ley 4633, que es para pueblos y comunidades indígenas víctimas del conflicto armado, dice que deben haber retornos con garantías, con temas de dignidad, con temas de seguridad y con temas de voluntariedad. Nosotros hemos tenido toda la voluntariedad de retornar, pero no hay garantías en el territorio y es una corresponsabilidad tanto del gobierno cumplir estos 3 principios y todos los derechos, pero también del gobierno distrital que recepciona víctimas y cuando, no sé si la palabra es correcta, cuando ya se van, cómo yo acompaño, pero cómo recepciona el otro local que llega, el que recibe a sus víctimas. Entonces, 1 es esa responsabilidad. 2, nosotros nos han, y la administración de Claudia López ha querido vender a todo el mundo de que es que el indio no puede vivir en la ciudad cuando el indio es de la ciudad, cuando la ciudad llegó fue a nosotros, ¿sí? A los pueblos indígenas les llegó todo este tema urbano, no nosotros ya estábamos ahí. Entonces, hay mucha gente que por toda la situación que hay en el territorio, que no hay condiciones de seguridad, de dignidad, puede haber voluntariedad, pero si no hay las otras dos, no puede hacer un retorno. Y muchas zonas de Colombia aún están en margen rojo, algo así. Y eso significa que allá matan, mire, esta semana, antier, mataron a un compañero en Vera, otro de Nariño, y todos los días matan gente y matan gente y matan a nuestros pueblos, a nuestros compañeros indígenas. Entonces, está el paramilitar, está la multinacional, se adueñó del territorio, un conflicto que no genera seguridad en los territorios para retornar. Ya no tenemos tierra, ¿a dónde vamos a volver? Muchas de esas familias, muchas de esa gente y esas familias, esos pueblos están pensando en la reubicación. En Bogotá, alrededor de Bogotá o en otro departamento, pero que hayan condiciones. Esos 3 principios como mínimo que ordena la ley, no nosotros, la ley ya lo está diciendo. Pero no tenemos nada. Entonces yo sí creo que la responsabilidad de un retorno y una reubicación, que es uno de los acuerdos, yo sí creo que es de voluntad, es de dejar al lado tanta burocracia y garantizar la vida y los derechos. Y cuando esas 2 cosas encaminen y enganchen y se una el distrito y la nación como lo ha querido, lo propuso el señor presidente en la reunión del 20 con autoridades indígenas Bacatá, pues muy seguramente van a haber retornos con seguridad, con toda la tranquilidad nosotros nos vamos a poder ir, y los que no tenemos dónde llegar, pues habrá la necesidad de buscar dónde estemos colectivamente, ¿sí? Entonces, es eso, pero yo vuelvo y repito, es un tema, para mí, un tema de
seguramente de que haya voluntad política y económica, porque para hacer un retorno, yo no entiendo, la doctora Claudia López ha dicho que ha invertido más de 9.500 millones de pesos. O sea, ella cada vez que habla le sube el presupuesto, pero eso no se ve. Es más, nosotros siempre lo hemos dicho, queremos que las entidades correspondientes hagan investigación a dónde se fueron esos recursos, dónde están, porque es que son impuestos, es el erario público de todos. Entonces, es eso y pues seguimos ahí esperando que juntos se articulen, como dice el sistema que funciona, que nos estamos dando cuenta que no funciona, y que haya voluntades tanto del distrito y la nación y la parte que recepciona para que hayan retornos seguros y con los 3 principios que... Me parece muy importante rescatar que tú dices que sí hay una voluntad de retorno siempre y cuando hayan condiciones seguras y garantías, pero que también hay un derecho a permanecer en la ciudad y hay un derecho a querer buscar una vida común y corriente dentro de un marco cultural indígena en la ciudad, bien sea Bogotá o Cali o Medellín o la que sea. Acá hace poquito mencionaste una conversación, la del 20 de octubre, que se llevó a cabo en el Palacio de Nariño con el presidente Petro. Me gustaría expandir un poco en eso. A raíz del enfrentamiento violento que se dio a cabo en Bogotá el 19 de octubre, debido a las manifestaciones de las comunidades indígenas que salen a visibilizar que no se están cumpliendo los acuerdos y las condiciones bajo las cuales se están viviendo en la UPI La Rioja, ocurre este enfrentamiento. Acto seguido, a ustedes los contacta el presidente Petro y los invita el día siguiente al Palacio de Nariño a conversar. ¿Qué ocurrió en esas conversaciones y qué relación hay entre lo que se acordó ese día y los acuerdos que estaban ya pendientes de mayo? Pues, bueno, lo primero es que el compañero Andrés y los aquí presentes y los que nos están viendo, es que desde nuestra postura no fue un enfrentamiento, desde nuestra postura fue un ataque, porque un enfrentamiento es cuando estamos en igual de condición, pero nunca va a ser un enfrentamiento cuando yo tengo armas y usted tiene un bastón, ¿sí? Cuando su accionar es más letal que el mío. Entonces, y sobre todo cuando hay mujeres embarazadas, hay mujeres, hay abuelos y hay niños. Tú, no sé si eso no es una violación de los derechos humanos, no sé qué es, pero eso fue un ataque, nuevamente el 4º ataque que resistió a autoridades indígenas Pacatá, y ese día una población específica que fueron los que salieron, los que están en una parte en las peores condiciones, que fueron los cativos, los chamí, los guayú y los yapidaras que están en la UPI La Rioja, porque en la UPI La Rioja no solo está el Temembera, hay 4 pueblos indígenas que hacen parte de autoridades indígenas Pacatá. Ellos salen porque están desesperados del hambre, de todo lo que está viviendo, 4 años para 1.500 personas, con cortes de agua de más de 15 días, con cortes de energía, pero donde pusieron cámaras para violentar todo el derecho a la integralidad y que siguen puestas, es más, las quitaron ellos mismos o la taparon con algo, ¿sí? Pero eso lo quería decir porque creo que es necesario decirlo, porque nosotros sentimos que no fue un enfrentamiento, fue un ataque, eso fue un vil ataque a la vida, ¿sí? Y el segundo paso, pues yo creo y tengo que reconocerlo, que el nuevo presidente, al menos ocurrió algo nuevo con él, y es que hubo respeto en la palabra y en la escucha. ¿Qué significa? Que él nos escuchó, tenía seguramente su agenda tal vez media hora, es un presidente no para solo los indígenas, sino para todo un país, con todas las situaciones que tiene Colombia, pero pasó de su agenda seguramente de 30 minutos a escucharnos casi 3 horas, de escuchar qué era lo que queríamos, de escuchar qué era lo que habíamos vivido, pero sobre todo de escuchar propuestas de cómo solucionar. Y creo que eso es lo más fundamental. Yo no sé si se irá a cumplir. Yo espero que sí, porque yo no quiero
que vuelvan a salir. Yo no quiero volver a salir tampoco, porque pues si ellos salen a mí me toca, porque yo hago parte del proceso, pero pues puede ser que alguien pierda la vida y ese puede ser uno también, y yo tengo un hijito que es una semillita y quiero verla crecer. Entonces, es muy doloroso, pero él nos escuchó 3 horas, comprendió, y la orientación de él fue, hay que cumplir, hay que buscar, hay que empezar, y le dio una orden estricta al Ministerio del Interior a cumplir los acuerdos, a mirar. Ahí estaba la directora de la unidad de víctimas, que además también es en Vera Chamín, y que creo que tiene muy claro el panorama del tema del conflicto armado, y sobre todo en su pueblo, pero también en los pueblos indígenas. Viene de la Comisión de la Verdad, tiene un recorrido enorme, entonces yo esperamos que esta paisana también cumpla. Entonces, ahorita nosotros tenemos la confianza que sí, aparte de todo de ratificar el acuerdo que se hizo el 5 de mayo y asumirlo como nuevo gobierno, creo que lo más valioso fue de entender de que había que atender un tema humanitario ya. O sea, que la UPI La Rioja, pues hay un tema de hacinamiento, y por eso están todas las enfermedades ahí juntas, y por eso los niños se nos están muriendo, por eso entran a la UCI 8, 5, 3 niños diarios, porque están las enfermedades ahí viviendo juntas todas, y adicional con atacando un déficit nutricional de los niños enormes. O sea, un niño que come solo una comida, 2 comidas, que la proteína no come, que le dan la comida que ellos creen que es la comida para el indio, y no respetan la dieta alimentaria que nos ha ayudado a nuestro sistema inmune y nutricional. Entonces, él lo que dijo, bueno, busquen otro espacio donde hay para mirar cuántos enfermos hay y empezar a mirar. Creo que ese fue un punto adicional, buscar otro sitio, porque había hacinamiento que hasta ahorita no se ha cumplido. O sea, o no quiero decir eso, quiero decir pues no se ha cumplido porque el indio no lo ha visto, nosotros no lo hemos visto que ya, pero me imagino que ellos estarán haciendo todo su búsqueda, solo que ya llevan un mes. Yo no sé cuánto tiempo más se van a demorar, y es una preocupación. Y ratificó todos los acuerdos del 5 de mayo, que eso nos pareció pues bueno, porque para qué volver a escribir y hablar y hacer otros compromisos cuando ya los compromisos estaban. Fue eso. Bueno, yo quiero comenzar a cerrar porque hay varias preguntas que quisiera que también atendiéramos, pero como última pregunta o como último tema, me gustaría que nos contaras sobre la gira que estás haciendo. ¿Qué vienes a hacer tú a Estados Unidos? ¿Qué relación tiene Estados Unidos con la resistencia indígena en Colombia? Y qué podemos hacer nosotros desde la academia en Estados Unidos en solidaridad con estos procesos? Bueno, yo lo pienso decir, y pues espero regresar a mi país muy pronto, ver mi semillita y seguir viva, ¿no? Estamos en un país extremadamente violento y donde asesinan todos los días a líderes sociales, y al indígena pues con mayor pena. Ya llevamos más de 160 muertos en el largo de este año nomás. Entonces, lo voy a decir así, y es que estamos haciendo una gira gracias al colectivo solidario Permanente por la Paz, una organización que lleva como 40 años haciendo trabajo de justicia social y visibilizando las problemáticas en muchos países, entre ellos pues en el mismo Guatemala y demás, ¿no? en Cuba, en Colombia y demás. Con ellos, ellos querían, nos propusieron, bien trabajando con nosotros, que de manera colectiva viniéramos a hacer una gira de visibilización, pero el tejido espiritual ha sido tan bonito porque hemos aterrizado casi en lo académico. Entonces, ahorita respondiendo un poco a la pregunta, sin mayor esfuerzo, hicimos un recorrido por muchas universidades y estuvimos también en Washington. Nos reunimos con 2 congresistas, que me va a reservar el nombre por solicitud, y que fueron muy solidarios al escuchar, pero también nos reunimos con ciertos sectores que es en Colombia, y acá sería ciertos, no sé cómo se dirían acá, ciertos gremios, algo así,
como de la iglesia, como mucha gente que hace justicia social, que es lo que le he entendido que está más relacionado. Y pues terminamos en esta hermosa universidad también académica, reivindicando un trabajo de investigación que venimos tejiendo con usted y a quien agradecemos enormemente permitir la construcción de la academia desde forma colectiva y no desde la forma del escritorio y no desde la forma del que piensa, el que más sabe, pero que cuando va a las realidades no sabe nada porque la realidad es otra, y más con los pueblos indígenas, que creo que la academia tiene mucha deuda histórica con nosotros, porque han dicho, han hablado, han escrito, pero una cosa es lo que dicen ustedes y otra cosa es nuestra praxis. Otra es lo que nosotros hacemos, vivimos y somos. Eso es totalmente diferente. Y creo que ese ejemplo, pues lo has vivido, ¿no? Cuando fuiste usted también compartió con nosotros en el parque, también fuiste un todo de barro. Yo le dije que lo único que le faltó fue comer gas lacrimógeno, pero pues de pronto es que los espíritus lo quieren mucho y no lo dejaron. Pero es eso, ¿sí? Entonces hicimos ese recorrido de visibilización con el objetivo de visibilizar y amplificar nuestros derechos, pero también con un llamado a la solidaridad y un llamado a que cuidemos nuestra Umaquihue, nuestra madre tierra, y la cuidemos para nuestras futuras generaciones, nuestras semillitas de resistencia, pero nos cuidemos como especie humana. Si seguimos en esa forma de consumo tan desesperada y desproporcionada, vamos a terminar arrasando con la vida misma de nosotros mismos. Entonces, estos fueron los objetivos de la gira, ese ha sido mi papel, y estoy muy agradecida, me hago muy duro, pero aquí estamos y pues creo que cerramos hoy el ciclo académico con ustedes acá, amplificando, y pues nada, agradecida. Gracias, Violet. ¿Cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo o con autoridades indígenas en Bacatá? Es una pregunta que nos envían desde el universo Zoom. Bueno, pues en el flyer de la presentación, ahí está un logo, y ese es el logo de Autoridades Indígenas Bacatá. Autoridades Indígenas Bacatá tiene Twitter, tiene Facebook, tiene Instagram. El Twitter es @indígenaen, la en mayúscula. Es que nos puedan seguir a través de las plataformas que tenemos en el mundo digital, y lo que ha ofrecido el sistema es ponernos a tejer también comunicación, y ahí nos pueden encontrar. Lo otro es, ¿qué pueden hacer? No, yo pienso que pueden hacer mucho. Amplificar, ser solidarios, reconocer el territorio en el que están cada uno, y sobre todo que están aportando para conservarlo. Algunos le han llamado, nosotros los pueblos indígenas o el pueblo Nasa le dicen la Umaquihue, que es la madre tierra, otros le dicen la Pachamama, otros le dicen la tierra, otros le hablan del medio ambiente, otro del cambio climático, pero todo está relacionado a la existencia y persistencia del ser humano. Entonces yo creo que es a cuidar, a ver qué estamos haciendo cada uno desde que se levanta hasta que se acuesta, qué le está aportando, y yo creería que eso sería muchísimo, y a nosotros pues nos encuentran en las redes. Y quizás para las personas que vienen del mundo académico, estudiantes, incluso acá de la universidad, si me quieren contactar a mí, también me pueden contactar a mí. Mi correo electrónico está en la página del Departamento de Planeación Urbana de UCLA. Otras preguntas de las personas que están acá en persona, o no sé si haya otra pregunta. Brian, ¿hay más preguntas del chat? No hay por aquí, entonces, si hay alguna pregunta de las personas que están aquí presencialmente. Yo tengo una pregunta. Muchas gracias, María Violeta. Habla en voz alta también para que el micrófono. Habla Claro, alto sí. Para que se escuche. Claro que sí, perdón, estoy un poco sin voz por todo lo que está pasando en la universidad, pero muchísimas gracias, María Violeta, por compartir con nosotros hoy tu experiencia y la experiencia de la Minga en Bogotá esos meses. Y yo quería hacerte una pregunta conectada con alguno de los temas que comentaron con Andrés, y es esa relación con las diferentes personas y con los diferentes grupos que hay en Bogotá. Tú ya hablaste un poco de la relación con las autoridades políticas de Bogotá,
también, que fue un poco, pues, que fue, al parecer fue bastante agresiva. Hablaste también de la solidaridad de muchos otros grupos que se acercaron a trabajar con ustedes, les dieron la mano, donaciones, etcétera. Pues yo quería preguntarte un poco por el día a día con las personas que pasan por ahí. Bogotá, la carrera séptima, es un corredor muy importante en Bogotá en el día a día. Los domingos, además, es un sitio en el que se congregan muchísimas personas por la ciclovía, y ahí puntualmente en el Parque Nacional había muchas actividades. Entonces es un sitio que es muy importante, un sitio urbano muy importante en Bogotá, que tiene mucho movimiento, pero las personas que están ahí son personas que usualmente no están viendo eso que ustedes estaban mostrando. Entonces yo creo que para muchas de las personas que pasaban por ahí normalmente, verlos a ustedes ahí, escucharlos a ustedes ahí, debía ser una experiencia muy novedosa, cosas que los que somos de Colombia sabemos que están pasando, pero que no lo vemos con frecuencia. Entonces quería preguntarte cómo había sido esa interacción mucho más en el día a día, en ese espacio, en ese espacio urbano en el que estaban ustedes, con las personas que pasaban por ahí, que trabajaban por la zona, que estaban montando bicicleta por ahí. ¿Fueron experiencias, hubo interacciones, o eran dos espacios separados, positivas, negativas? Me gustaría saber un poquito sobre eso. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a usted por la pregunta. Pues mire, nosotros tenemos en dos líneas lo negativo y lo positivo. Yo creo que el señor de la tienda de la parte de atrás, ese señor nos extraña enormemente porque la economía de él se le movió a través del parque. Tuvimos un muy buen recepcionamiento de personas que pasaban y nos decían, qué bien, qué es en aquí, es más, pónganse a sembrar, que este territorio no solo es de ustedes, sino que necesitamos comida. Este sitio ya comenzando, hacía mucho tiempo que no hacían inversión presupuestal de mejora, ¿sí? Dos, pues decían, aquí hay mucha tierra, ¿por qué no siembran comida? Antes nos enseñan a sembrar a nosotros, nos decían así. Había mucha gente, eso, siga resistiendo, quédense ahí. Como había otra gente que llegaba al parque y que el parque era abierto, porque creo que eso fue un tema que se hizo, que enfrentamos, hablando del tema urbano, y fue que nosotros nos demandaron 2 ocasiones por el tema de contexto del espacio público, y nosotros enfrentamos el estado judicial desde nuestros usos y costumbres y nuestra lengua materna. Pues que el que entiende español entiende, pero pues la norma dice que si es un pueblo indígena y se autorreconoce, y eso está en la Constitución, tiene que haber garantía de traductores. Y pues la mayoría, porque no había uno, sino muchos, pues la mayoría, casi el 85% hablaba la lengua materna nomás. Hablan muy mal el español, o hablamos todavía el español. Yo lo hablo más o menos porque también he comido libro y he compartido, pero pues esa experiencia no la tiene todo el mundo ni esa oportunidad. Entonces, enfrentamos eso y decían eso, defiendan porque ustedes están defendiendo también y reivindicando la protesta, porque si no, de aquí a mañana cualquier inspector de policía puede sancionar o encarcelar a alguien porque salió a hacer una protesta en un espacio público. Ustedes no dejen que nos quiten ese derecho. Así, mira que la minga sirvió hasta para eso, nosotros ni cuenta nos habíamos dado, pero después haciendo lecturas profundas y tejiendo con la gente que ha comido libro, pues uno dice, bueno, pues sí, también pasó eso. Pero también y el espacio era abierto, o sea, cualquier persona podía entrar y cruzar y irse. Nos tocó un poco ir cerrando el ejercicio porque habían muchos comentarios racistas, llegaron personas armadas a buscar a las personas visibles en los medios de comunicación. Una vez dentro una señora que la recuerdo mucho, que ella decía, ¿ustedes por qué no se van de aquí? Vayan, este es mi parque, yo aquí venía a trotar. O sea, un racismo brutal. Pero nosotros le dijimos, claro, señora, si quieres, vaya, traiga usted también el campi y venga, duerma acá. Entonces esa fue la forma como de solucionarle a las personas que iban así como, esto es mío. Y entonces nosotros le decíamos, pues este parque es de todos, no es suyo ni mío, es de todos, usted también puede venir. Esa fue una estrategia, pero también fue otros como que pasaban y no decían nada, pero decían, no, estos indios huelen a feo. Además que nos dejaron inundarnos de basura porque nunca nos llevaron bolsas de basura, y pues más de 500 niños comiendo dulces, comiendo cosas, y los niños la tiraban al piso y no damos abasto para tener el espacio limpio 24/7. Entonces
decían, hoy huelen a feo, ese humo, están intoxicando el clima, el ambiente, le están haciendo daño, o sea, unas cosas, cada vez que que moría un niño, entonces salían, no, es que están cortándole una rama, un árbol, pobrecito el árbol, pero entonces el niño que se nos murió, o sea, no valía. Yo recuerdo que en un momento tú me lo explicaste a mí como diciendo que el Parque Nacional era como una radiografía del contexto nacional y que hay de todo, unas complejidades muy difíciles de generalizar, que había solidaridad y habían amigos que venían a apoyar de diferentes maneras y había también el desconocimiento y la antipatía y había de todo. Pero esa gente, cuando hablábamos con ellos de una forma, le decíamos, pues como usted es el estudiado, pues permitamos el diálogo, escuchémonos. Y ejercimos también mucho proceso de diálogo, de hablarnos y escuchar. De pedagogía. De pedagogía. Y eso generó que la gente que iba con unas posturas así también bajara y entendiera, y después terminaba como queriendo dar soluciones, como mira, hagamos esto. Y mucha gente cambió, mucha gente hoy. La gente que se solidarizó con nosotros, hoy nos dicen que para qué no fuimos del parque. Pero lo que ellos, y hoy aprovecho para decirlo, es que no fuimos porque, digamos que pasamos de tener siempre el principio de la buena fe y creímos en un acuerdo, pero dos, eran nuestros niños los que se estaban muriendo de frío y de hambre. ¿Sí? Y a tener un techo así fueran 10 aquí o no sé, 100 personas en este salón, y que si llueve no te mojas, a estar allá un plástico que ya llevaba 8 meses y que mucho ya se había dañado y no teníamos de dónde comprar porque estábamos sobreviviendo, pues uno no puede ser tan irresponsable. Y pues creímos. Entonces, muchos dicen, ¿para qué fueron? Y por eso hoy nosotros decimos que hoy el Parque Nacional, pues hoy el Parque Nacional puede seguir siendo un parque nacional público de todos, pero para nosotros ya es nuestro territorio. Volvió a ser nuestro territorio porque ahí sembramos vida y ahí nacieron vidas. Ahí había una radiografía de lo que hemos tenido que vivir históricamente los pueblos indígenas, pero adicional lo que ha tenido que vivir el negro, el campesino, el que está en la zona más profunda de Colombia, donde no llega nada, ¿sí? Pero a veces llega todo el mundo supuestamente. Esa era la radiografía. Entonces ahí vivimos temas, violencia intrafamiliar, pues si uno pelea con el compañero, pues como allá, todo el mundo con hambre, pues nos peleamos por un envase, y la gente que siempre ha querido verlo, la gente que es racista, pues quería ver al indio santo. Pues yo les decía, pues el indio santo no es donde lo van a encontrar porque no existe, eso se lo inventó usted en su cabeza, pero nosotros sentimos, pensamos, nos duele, tenemos hambre, comemos. Entonces, ay no, que por qué la India entonces ahorita está vestida así, pues porque la India tiene derecho también a estar vestida así. Entonces, cuestiones como esa nos enfrentamos, pero para mí lo tengo en una balanza, y la balanza es negativo y positivo, y nosotros le dimos más peso a lo positivo, y lo positivo fue que mucha gente se solidarizó, mucha gente se dio cuenta de las profundidades y las realidades que vive en Colombia, y fue la primer minga que duró 8 meses, fue la primer minga que duró tanto tiempo y que seguramente muchos la extrañamos porque allá empezamos a tener una vida. Sí, allá íbamos, compartíamos los sábados, eso parecía como, vamos a ver los indios, muchos otros indígenas que trabajaban, y el sábado y el domingo que medio descansaban, pues estaba allá. Entonces eso era un compartir diario, y demás, con todas las problemáticas que usted puede ver de alcoholismo, de drogadicción, porque además el parque se había convertido en un tema de donde fueron a hacer disputa territorial los jíbaros que vendían allá y que han vendido históricamente un tema de consumo de sustancias, fueron a pelearnos el territorio, y a enviciar a nuestros jóvenes. Nos tocó ahí hacer un ejercicio de contención muy fuerte, el embera que le pegaba a la esposa y se agarraban, iba alguien y los enviciaba con un traguito de licor. Eso tuvimos de todo, como también tuvimos momentos de compartir desde la danza, la música, la medicina, de hacer un cepo para hacer justicia propia. Por eso nosotros, el resumen es,
positivo, negativo, más balanza positivo, y que para nosotros hoy el Parque Nacional le corresponde a autoridades indígenas Bacatá, y por eso queremos hacer un monumento ahí, resignificando la memoria histórica, pero también resignificando la vida de los niños que perdimos ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias por toda esta información. Yo quisiera de pronto volvernos un poquito al acuerdo y saber si podemos desglosar un poquito los puntos y entender, bueno, me gustaría saber si esto el acuerdo es público, se puede encontrar en todas partes. En el Twitter está el acta del acuerdo con los 10 puntos, pero para resumírselo así, fue un tema de garantías de retorno y reubicación, una atención humanitaria urgente en La Rioja de alimentación, salud, educación, o sea, un tema de contingencia ahí porque pues llevamos 8 meses sin comer, los niños desnutridos con enfermedades y aún siguen así, pero eso era el tema de reconocer legalmente al proceso Autoridades Indígenas Bacatá desde el Ministerio del Interior, que si éramos indígenas, pues yo no sé si a ustedes les queda hoy claro si esta India es India o no es India, ¿sí? Pero pues lastimosamente en un sistema burocrático, pues ahorita vale lo que, y eso no lo vimos solo nosotros, creo que los compañeros con los que he compartido indígenas acá también en este sistema es los legales, entonces los que están en un papel y reconoce el Distrito Federal. El Ministerio del Interior tiene que certificarle a usted que usted es indígena, que entonces una postura es que el indígena mismo es quien se autorreconoce como indígena y que no necesita que el Estado venga a decirle que es indígena. Entonces, mucho no estamos interesados en ese registro, pero lastimosamente ese registro nos permite seguir fortaleciendo el sistema de gobierno propio, el sistema de economía propio, el sistema de educación propio. O sea, ese papel lastimosamente es el que le ordena y le dice, pues sí, ese es un pueblo, cúmplale, que no debería ser así porque es que en la Constitución dice claramente quiénes son los indígenas y nosotros tenemos eso. Entonces, eso fue uno. El otro tema es, no sé si ya lo dije, el tema de todas las garantías de retorno y reubicación, ¿sí? El tema de implementar unos proyectos productivos para los pueblos y las comunidades indígenas para generar autonomía, autogestión, para generar fortalecimiento a nuestras economías propias, porque nosotros los pueblos no tenemos que mendigar nada. Nosotros tenemos nuestro sistema de economía propia, nuestro sistema de alimentación propio, nuestro sistema de educación propio, solo que cuando llegó toda esta vaina, pues nos quisieron borrar, pero nosotros seguimos resistiendo diciendo, no es así, es más, venga como ha pasado con Andrés. Usted quiere investigar qué es un tema urbano, todo lo que está haciendo Andrés, venga que nosotros también tenemos desde acá todos esos conceptos, todo ese, solo que no lo tenemos pues allá escrito y archivado en una galería de estas. Pues nosotros lo tenemos acá, lo vivimos, lo sentimos, lo transmitimos de generación en generación. Entonces, digamos que todo eso fue lo que se firmaron, fueron 10 acuerdos, un acuerdo con 10 puntos, y a cumplimiento de las acciones afirmativas del plan de desarrollo local, o sea, de Claudia López, de todas las acciones que había hecho con nosotros y había firmado hacía 1 año, 2 años anteriores. Todo eso está en el acuerdo, pero sí, la información está en el Twitter, está en el Facebook. La información sobre los puntos que no se han llevado a cabo también está... Semanario. Autoridades indígenas en Bacatá a través de las redes, en Twitter, en Instagram, se hace regularmente unas denuncias audiovisuales con video donde se está, por una parte, visibilizando las condiciones y los incumplimientos, pero por otra parte se está generando un archivo. Y parte de lo que nosotros hemos utilizado para hacer este video, y pues tenemos mucho contenido, es de esas visitas regulares que hacen los compañeros de autoridades indígenas en Bacatá a acompañar a las familias cuando fallecen los niños, cuando tienen que ir al hospital, cuando tienen que hacer cualquier proceso que las comunidades no hablan a veces la lengua para poder producir los documentos y
y cumplir con los requisitos burocráticos que les impone el Estado. Entonces todo eso está documentado y para las personas que les interese seguir el proceso pueden constantemente seguirlo a través de las redes. Pues para nosotros es el sistema de información propio, ¿no? Entonces, ese es el sistema de ser gobierno propio. Tú no eres el gobierno propio si no controlas nada o no tienes información de nada y no acompañas nada. Entonces, todo eso que dice Andrés, por eso es que es Autoridades Indígenas Bacatá, porque es la aglomeración de 16 pueblos haciendo cosas para cada cosa. Entonces, el sistema el camino de educación propia, que es uno de los que tenemos, pues ese sistematiza, visibiliza, mueve redes, mueve todo, y son puros compañeros indígenas, como también compañeros que han llegado porque les gusta el trabajo comunitario, porque así como Andrés que llegó y dijo, mire, yo estoy haciendo eso, y fue y se puso la bota también y llegó al Parque Nacional, porque Andrés estuvo con nosotros unos días en el parque compartiendo, entonces comiendo humo. Entonces digamos que eso ha permitido, y por eso es Bacatá. Autoridades Indígenas Bacatá es nuestra estructura de gobierno propio y con nuestros sistemas propios. Por eso es el ejercicio que ha reivindicado los pueblos indígenas de Colombia, de tener esos sistemas de gobierno propio desde el territorial, el local, el departamental hasta el nacional. Por eso hay organizaciones indígenas a nivel nacional también. Entonces, pues que si nos representa a todos o no, eso es otra discusión, pero están esos sistemas de gobierno propio que nos permite hacerle seguimiento, porque pues la Constitución del 91 reconoce a una autoridad indígena desde el legislativo, desde el judicial, desde el administrativo y desde el otro que no sé. Pero lo que tú dices es muy interesante en cuanto al rol de los medios y la tecnología, porque muchas de las personas que se ven en condiciones vulnerables en ciudad o en donde sea, no tienen techo, pero tienen el celular. No tienen con qué alimentarse, pero pueden conectarse y pueden comunicarse. Y eso pues conocemos de muchos movimientos sociales en diferentes contextos recientes, que el rol de la tecnología juega un papel importante en poder proveer resultados y documentar situaciones en tiempo real. Bueno, yo creo que tenemos que cerrar porque se nos está acabando el tiempo. ¿Algún último comentario del público en línea o de las personas que están acá? Cortico. Yo tengo una última pregunta y es a nivel internacional. Tú hablaste un poco sobre el apoyo internacional. Quería saber si también existe como algún ejemplo a nivel internacional de un país que esté apoyando el pueblo indígena. Puedas reconocer Bueno, ¿a autoridades indígenas de Bacatá o a los pueblos indígenas de Colombia? La pregunta es más a nivel internacional, si reconoces algún... Si hay procesos parecidos a nivel internacional a los cuales hayan mirado como referencias. No, les sigo sin comprender la pregunta, disculpa, porque no entiendo si la pregunta va hacia un país, la comunidad internacional está apoyando a Bacatá o apoya a los pueblos indígenas, o qué país es el que más apoyo ha tenido con nosotros. La segunda, pues muchos países están ayudando hoy a los pueblos indígenas en Colombia, por el tema del cambio climático y todo el tema amazónico. Acabamos de salir de la COP27, y a pesar que se va para la Amazonía, se olvida que hay otros territorios que cuidamos, páramos como el Cauca, las cuencas hídricas, pues donde hay un indígena, hay una cuenca hídrica, se cuida todo eso. Pues tenemos como el gobierno noruego, ¿no? Tenemos Estados Unidos, lastimosamente, pues apoya de otra forma que todavía no he logrado entender muy bien, porque pues hace un apoyo es el que está capacitando a las fuerzas militares de Colombia con el tema de derechos humanos, cuando no es así. Mucho del gas lacrimógeno y las aturdidoras van de este país,
Entonces, digamos que este país no ha entendido, y ahí me disculpo, y no he entendido cómo es el acompañamiento o cómo genera el recurso, pero creo que está muy detrás como el acuerdo de paz, que no entiendo cómo es esa financiación cuando nos ha hecho mucho daño el glifosato, nos ha hecho mucho daño otras cosas. Entonces no entiendo, este país no puede hablar, pero sí tengo entendido que el país noruego, que Canadá es uno de los países que quiere invertir en temas de economía propia, porque está impulsado desde los movimientos indígenas también de allá de hacer ese relacionamiento. De España creo que hay cositas que están haciendo por ahí, pero digamos que eso sí lo he visto, pero pues eso sigue siendo de un sistema muy burocrático que a veces termina nosotras los indígenas de a pie que decimos, pues solo sabemos y lo vemos es por noticias y por los grandes informes, pero es básicamente eso. Pero sí, sé que hay cooperación internacional de estos países y de muchos otros de pronto, y más ahorita con este nuevo gobierno muy seguramente, para pueblos y comunidades indígenas, pero pues hasta ahorita esperemos que se haga un buen trabajo.